Bienvenidos aquí a este programa. Esto es un nuevo canal para informar sobre la pandemia. Está hecho de científicos y médicos en Suecia para difundir o entender la pandemia y tratar de informar a la gente. Eso es el primer episodio que hagamos en español. Normalmente estamos en inglés o sueco, pero yo encuentro muy interesante comparar con lo que pasó en España, lo que pasó en Suecia, Bolivia y Chile. Entonces, muy bienvenidos. Y voy a dejar cada uno presentarse y después Sí, empiezo. bueno, yo soy Manuel Felice, soy cirujano español y vivo y trabajo en Suecia desde el año 2012. Y bueno, ahora mismo soy jefe de sección de cirugía endocrina en un hospital de la región de Västra Götaland, que es una región del este de Suecia, el hospital NEL se llama. Y bueno, aquí estamos trabajando. Muy bien, yo soy médico internista, endoscopista terapéutico. Ahora me desempeño como director del Hospital Obrero, que es un hospital que acoge a la seguridad social. Tenemos una población, mi ciudad es pequeña, tenemos una población de 350,000 habitantes y nosotros atendemos casi al 50% de esa población, unos 170,000 asegurados, ¿no? Entonces ahora estoy como director y mis funciones han variado de asistenciales a administrativas. Hola, yo soy José Vargas, yo soy médico urgenciólogo. Yo trabajo en la capital de Santiago, en un hospital universitario, que es un hospital privado, pero igual se atiende a harta población del sistema público también. Ya. Y tú trabajas en la urgencia, entonces tú ves directamente pacientes, te llegan a ti con COVID-19. Sí, de hecho, ahora estoy guardado en mi casa porque me contagié, pero me quedan 7 días de estar en la casa para poder volver al trabajo. Ok, ¿y te sientes bien? Sí, me dio muy, muy leve. Solamente no siento ningún olor ni ningún sabor. Esos fueron mis síntomas más pesados. Ya, qué bueno escuchar. Entonces, la idea es tratar de un poco de comparar entre países, tratar de entender esa pandemia, por qué está diferente en diferentes países. Entonces, yo hice un pequeño investigación antes de ese encuentro aquí en Bolivia. No solamente tratar de comparar números de muertes, vamos más allá, pero va a dar una idea muy grave de dónde estamos como países. En Bolivia han muerto, según Worldometers, 40 personas por cada millón. En Chile está el doble, Brasil, Perú 4 veces más, Suecia 11 veces más y España 16. Entonces, una gran diferencia. Yo pienso, o sea, Marcus, que bueno, o sea, en los modelos matemáticos que se manejan, o sea, pueden manejarse las cifras, pero ya en los porcentajes que está a nuestro alcance, por ejemplo, nosotros estamos con una tasa de letalidad de un 4% más o menos, que se asemeja, creo, al de la región principalmente, ¿no? O sea, tenemos sobre un total de 12,700 confirmados, 427 decesos, ¿no? Que hacemos la regla de 3 simple y tenemos ese porcentaje aproximado. Entonces, lo que llama la atención, o sea, es el tipo de comportamiento de la enfermedad en mi país, que es completamente diferente, porque tenemos 3 zonas diferentes, ¿no? O sea, tenemos el llano, el altiplano y los valles, ¿no? Entonces, en cada región, cada uno tiene una peculiaridad o sea, de transmisión a la enfermedad. Ya, entonces, algunas regiones en tu país son muy altos, muy fríos, Sí, supongo. sí. ¿Y Tenemos, se ve gran diferencia en cómo se difunde en las diferentes regiones? sí. A ver, el oriente boliviano tiene 2 zonas muy afectadas, que son las zonas de Trinidad, ¿ya? Y la de Santa Cruz,
que están en pleno oriente boliviano. La altura de esa región está entre 300 metros sobre el nivel del mar. Y la afectación, o sea, ha sido proporcionalmente más alta que en el resto del país. Ellos tienen alrededor de Santa Cruz, 8.140 ya infectados confirmados, ¿ya? Trinidad, o sea, el Beni tiene 2.500, ¿ya? Esa es una proporción alta comparada con el resto. El país, por ejemplo, nuestra capital, que es La Paz, tiene 690. Entonces, La Paz es una población que tiene aproximadamente 2 millones y casi bordeando los 3 millones, pero está a una altitud que oscila entre 4.000 y 3.600. O sea, esa es una diferencia. En cambio, Santa Cruz está a una altura de 300 metros sobre el nivel del mar. Y miren la diferencia, de 8.500 a casi 700 casos. Es el 10% de lo que sucede en Santa Cruz se infecta en La Paz. Entonces, la altura evidentemente está teniendo un factor importante, o sea, para desarrollar la enfermedad. Pero eso es muy interesante porque aquí gente esperan que con el verano la intensidad va a bajarse porque con más calor, como la influenza no se contagia tanto con calor, pero lo que usted me cuenta es el reverso. La región más afectada es el caloroso, el de la Amazonas. Sí, eso es cierto. O sea, todos pensábamos que el calor iba a ser un factor protector, porque todavía el verano, cuando llega el verano teníamos las esperanzas, ¿verdad? Que es lo que todo el mundo decía. Pero sin embargo, no, acá ha tenido un comportamiento diferente. Y lo que es más llamativo, o sea, es que los cielos en el altiplano boliviano, mi ciudad está sobre 3.700 metros de altura, mi ciudad, ¿ya? Y la incidencia de los rayos ultravioleta en el día, o sea, es casi permanente porque el cielo es claro, no hay absolutamente nada de nubes, como en el sur del continente, en el invierno, o sea, todo es nuboso, o sea, oscuro. En mi región, todo el día es claro, absolutamente. Entonces, los rayos ultravioletas permanentemente, o sea, están sobre la planicie de la Puna, ¿no? Bastante. Entonces, en mi ciudad, para la cantidad de población que tenemos, 350.000, al momento estamos en 247 casos confirmados. 247. Entonces, hay nomás evidentemente una relación, o sea, de diferente forma de comportamiento en el oriente boliviano a 300 metros de altura, que los casos están en 8.500. Si sumamos los de Beni, sobrepasan los 11.000. Y en el altiplano, o sea, sumado los 3 departamentos más importantes, apenas llegamos a los 1.000 casos para hoy día. Diferencia, Okay. ¿sí? Entonces eso es mala noticia para nosotros en Suecia que esperamos que el verano nos va a ayudar. Ayer precisamente salió un estudio que están haciendo en Cataluña, en España, que lo que ha visto es que más que la temperatura en sí es la incidencia y la fuerza, digamos, de radiación ultravioleta y el tiempo que incide en el virus. Entonces eso coincide con lo que estaba comentando Jesús probablemente. O sea, más que decir la temperatura es la radiación ultravioleta la que inactiva el virus. Salió precisamente ayer. Aquí la radiación ultravioleta, Marco, en Suecia, me temo que no es especialmente. Así que bueno, malas noticias. Sí. Sí, y últimamente, o sea, se ha realizado un estudio en el Instituto Biológico de la Altura que ha demostrado que los nacidos en la Puna, por allá más allá de los 3.000 metros, o los que radican más de 6 meses en la altura por más de 6 meses, o sea, tienen menor cantidad de receptores AC2, ¿no? Entonces, esta menor cantidad de receptores AC2 hace que nuestras células, o sea, tengan menor cantidad de afinidad de darle entrada al virus también, ¿no? Entonces, eso ya se ha comprobado. Entonces, la altura es una protección
por la luz ultravioleta y por la cantidad de receptores AC2 de los que somos menor cantidad portadores los nativos de la altura. Entonces, hablando de transmisión del virus, parece que según los números que yo encontré aquí, que no sé si es tan confiable para nada, porque diferentes países registran distinto, ¿ya? Entonces puede ser, pero parece que Chile está peor afectado que Bolivia. ¿O qué piensa José? Sí, tal vez puede ser por la cantidad de test que se están haciendo. En Chile se están No, haciendo... pero yo estoy hablando de los muertos. Ah, de los muertos en total. Ya. Sí, nosotros al día de hoy tenemos 1.541 muertos, que de hecho podrían aumentar por un cambio en la estadística de cómo se están llevando hasta hace 3 días en la contabilidad de la mortalidad acá en Chile. Cambiaron un poco los casos que se consideran, pero no han hecho la extrapolación hacia el pasado. Entonces todavía incluso podrían haber 500 muertos más que no se ha contabilizado desde que partió la pandemia acá en Chile. Ya, ok. Pero de todas formas es un país con doble la población que en Suecia, entonces va mucho mejor allá que en Suecia. Eso me sorprende tremendamente porque ese metro que tienen en Santiago, yo lo llamé cuando empecé eso, yo dije a mi amiga chilena aquí que son sarcófagos con ruedas, eso, porque como entrar en ese metro en top hora peak es un arte, tú tienes que empujarte para adentro y después están así empacados, entonces yo... Sí, estamos esperando todavía el pic. Para nosotros el pic de ocupación hospitalaria y mortalidad lo esperamos para fin de mes, de junio. Entonces, lo que tenemos ahora, eso sí, es que en Santiago, porque en Chile el 80% de los casos de coronavirus están en Santiago. Y estamos en 80% Santiago, de los casos. Sí, están acá en Santiago. Y estamos aproximadamente a nivel nacional entre los 4.500 a 5.000 casos al día, nuevos, todos los días. Y de esos 80% en Santiago. Y ese quiebre se dio hace aproximadamente 2 semanas y media. Entonces esperamos que a final de mes recién podamos ver la mayor ocupación hospitalaria, que ya estamos colapsados, pero esperamos que el pic de ocupación hospitalaria sea igual al fin de mes, y ahí también esperamos que aumente la mortalidad. Pero pongo esa pregunta, Suecia nunca hizo un lockdown, ¿ya? Y gente esperaba que mucho más, que se iba como a explotar, como la curva iba a crecer exponencialmente. Y nunca se lo hizo. ¿Ya? Nunca pasó eso. Entonces, estamos uno de los peores afectados países en la planeta, pero aquí adentro del país raramente se celebra, no celebra, pero se está como considerado como casi un éxito, porque está tanto mejor del peor Claro. expectativa. Estamos mal, pero... Entonces, ahora estamos tratando de entender eso. Y una teoría es que algunos son los super spreaders, que tienen mucho más altos niveles de virus, y que hay también los super spreader event, y como no somos muy densamente poblados y gente no habla tan fuerte y no estamos muy piola como nación. Por lo tanto, se piensa que tal vez no es tan contagioso, pero ese metro en Santiago debe estar una bomba para infectar la ciudad entera en dos semanas. O sea, claro, pero en Chile la región metropolitana, o sea, la capital, está toda en cuarentena, en lockdown. Ya llevamos casi 2 meses en cuarentena total. Pero en en Santiago se dio algo muy característico, que fue que al principio de la pandemia, los primeros casos, no sé si tú te acuerdas que Santiago se nota mucho la diferencia dónde vive la gente con más plata y dónde vive la gente con menos plata. Yeah. Entonces hay una diferencia grande en Santiago en eso. Santiago Oriente, en el fondo, es donde está la gente con más riqueza. Ahí partió la primera ola de casos y se logró contener rápidamente porque mandaron a las comunas que tenían más cantidad de casos rápidamente a hacer una cuarentena. Y creo yo, esto es opinión personal, que esa gente tuvo la opción de hacer una cuarentena como adecuada en el fondo. Tenían opciones de
trabajar desde la casa, la cantidad de gente por metros cuadrados era muy distinta a la del otro sector de Santiago, que es la mayor cantidad de gente también. Entonces después pasó que se logró controlar ahí un poco la primera ola de casos, pero después pasó que el coronavirus empezó a contagiar para el resto de Santiago. Y en el resto de Santiago, donde vive el 90% de la población de Santiago, donde hay más pobreza, más hacinamiento, que tienen que usar el metro, que tienen trabajos que tienen que igual salir, que no tienen opción de hacer trabajo desde la casa, o que simplemente dependían de trabajar todos los días, de lo que ganaban en ese día. Entonces tienen que igual salir, no han podido respetar 100% la cuarentena. Muchas cosas de seguros sociales, de cómo recibir el sueldo en estos tiempos requieren un proceso físico, o sea que tiene que ir la persona a algún lugar. Entonces hay muchas personas que no han logrado en el otro sector de Santiago hacer la cuarentena como corresponde, y eso hemos visto que ha llevado a una explosión de casos, además de la irresponsabilidad de muchas personas que han seguido haciendo fiestas y cosas acá en Chile. Ya. Entonces ustedes tienen aún lo peor adelante. Jesús, ¿hicieron un lockdown en Perú también? ¿O? Sí, sí, hemos estado desde el 16 de marzo, ¿no? Hasta ahora continuamos, ¿ya? Se han tomado diferentes tipos de medidas, o sea, con cuarentenas rígidas, estrictas, en las que la gente, o sea, solamente puede salir un día determinado a la semana a hacer las compras de abastecimiento. Y hace una semana se ha bajado de una cuarentena rígida a una cuarentena flexible, donde la gente ya puede, o sea, hacer un poco más de circulación, a hacer ejercicios, paseos, etcétera. Un poco más de flexibilidad hasta las 5 de la tarde. De las 5 de la tarde para adelante ya no circula la gente. Entonces, eso es lo que se está haciendo, pero la afectación, o sea, económica, el trabajo, o sea, desde la casa aquí en mi ciudad, es muy, o sea, es para una población muy privilegiada, o sea, muy escasa, digamos, un porcentaje mínimo puede alcanzar a hacer un trabajo desde la casa, ¿no? Entonces, el resto de la población está haciendo una cuarentena y aparecen lo que nosotros llamamos una banderita blanca en la zona, y han tenido la feliz idea de zonificar gracias al Facebook, a los medios sociales de comunicación, que aparece una banderita blanca en una zona, es que esa casa ya no tiene que comer. Entonces, la gente solidaria pues está aportando y llevando, o sea, los alimentos a donde aparecen las banderitas blancas, ¿no? Entonces, es una medida dura de contención, ¿ya? Probablemente necesaria, pero es algo que habría que analizar si es más conveniente en este instante, o sea, ir adquiriendo la inmunidad, ¿no es cierto?, para tener, o sea, un poco más de libertad en el resto que nos compete. Porque estamos, o sea, con el pánico de no contraer la enfermedad. O sea, es más conveniente quedarse en casa para no contraer la enfermedad, o enfermarnos pero no afectarnos, ¿no? Infectarnos pero no afectarnos y obtener la inmunidad. Es algo que es muy discutible. Bueno, yo creo que tú y yo sabemos que el concepto de la inmunidad del grupo ahora mismo está bastante... Yo personalmente no me lo acabo de creer por varios motivos. En primer lugar, porque no se sabe cuándo aparecen los anticuerpos, qué título de anticuerpos protege, cuánto duran los anticuerpos. Entonces, exponer a la población a un virus desconocido que todavía no sabemos realmente cómo funciona en muchos aspectos, para buscar una inmunidad de grupo a mí me parece tremendamente arriesgado. Yo no creo que sea una opción ahora mismo. Yo no estoy de acuerdo con que sea la opción. Nosotros en España ayer salió la segunda fase del estudio de seroprevalencia. Sabéis que sobre todo la zona de Madrid ha sido tremendamente golpeada, ha sido la zona cero, digamos, del país. Y en total, después de la segunda fase, nosotros comentamos la primera, Marcus, tú y yo, solamente un 5,2% de la población tiene anticuerpos a esta altura de la pandemia. En la zona de Madrid alrededor creo que anda entre 11 y el 14%, pero es una zona realmente devastada y no tiene más de un 14%. Y en global es un 5%. Y tenemos más de 28.000 muertos que probablemente sean 40 y tantos mil reales. Creo que se ha arriesgado jugar a la inmunidad de grupo hoy por hoy. Entonces, claro, como tú dices, Jesús, hay que buscar la balanza, pero me parece un experimento peligroso. Ya, yo iba a agregar ahí, porque eso fue
la táctica en Suecia. Exacto. O sea, lo niegan oficialmente. Si tú preguntas a las autoridades, dicen no, no, no. Pero es claro, si tú analizas la medida que han tomado y todo, la idea era infectar lentamente el pueblo entero, y se pensaba adivinaron que la tasa de la mortalidad, en inglés se llama IFR, ¿cómo se dice en español? El porcentaje que mueren de los que se infectan. Letalidad, como en lenguaje estadístico, letalidad. Letalidad, sí. Y ahora más y más estudios, y Estocolmo también parece que está alrededor de 1%. Sí, por lo exacto. tanto, cada porcentaje que nos lleva más cercano a inmunidad al grupo cuesta 1.000 personas la vida. Y en Estocolmo estamos a 5%, o 7% dijeron, pero habían calculado mal, así que probablemente era 5%. Y necesitamos llegar arriba de 50. Entonces... Claro, realmente la inmunidad de grupo es un concepto que yo siempre lo he asociado al tema de la vacuna, no en sí a la enfermedad infecciosa, sino se ha hablado a la hora de vacunar hay que buscar la inmunidad de grupo y tal. Y siempre se ha hablado de porcentajes, como tú dices, de un 60%. Pero hay otras enfermedades en las que hace falta un 80%. O sea, ahora mismo no sabemos nada. Entonces, a mí lo que me ha sorprendido de la estrategia o de la no estrategia de Suecia es que para algunas cosas han asumido que no había ningún tipo de evidencia. Por ejemplo, todavía aquí es un mantra el hecho de que los pacientes asintomáticos no contagian. La forma de contagio es como una gripe, cuando hay evidencia contraria, y sin embargo, sin ninguna evidencia, se ha adoptado o se ha intentado llegar a la inmunidad de grupo como una cosa, como un fin último, como dice Marco, aunque lo niegan ahora, pero si tú ves las declaraciones históricamente, todas las autoridades de salud realmente iban buscando una tasa de infección baja. Bueno, eso pasó también en Chile al principio, como les decía, que se controló la primera ola. Hubo mucho, lamentablemente, yo creo que todos vieron que los casos no se dispararon, que iban a mantener la cosa tranquila, y el gobierno empezó prontamente con un discurso de ya hay que empezar a retornar a abrir nuevamente la ciudad, de que íbamos a volver a una nueva normalidad. Y en mitad de este discurso se dieron cuenta que este virus se transportó de la gente que podía hacer cuarentena hacia la zona de Santiago donde la cuarentena no era efectiva, y ahí explotaron los casos y fue, no sé si un llamado de atención, pero fue como totalmente contrario a lo que estaban planteando. ¿Tienen ustedes alguna idea? ¿Cuál porcentaje tienen anticuerpos que han sido infectados? ¿Cuánto falta? O sea, en Bolivia, por ejemplo, ¿es una meta la inmunidad en grupo o es algo inevitable? La característica que tenemos acá es la falta de material médico para diagnóstico, que es lo más importante. O sea, no estamos testeando con la facilidad que se hace en otros países. O sea, nuestra población testeada probablemente, esté por debajo de lo que hemos reportado, que son 12.500 casos hasta el momento. Pero debe haber una población que desconocemos, ¿ya? Que están prácticamente infectados y propagando la enfermedad. Entonces, para nosotros, adquirir la inmunidad, no es una meta, no es una política que se está haciendo, sino directamente, se la está practicando sin querer, porque la gente irresponsable que tenemos en ciertas regiones del país, hace actividad normal, acumula gente, hacen fiestas, se propaga la enfermedad y pues diseminan la enfermedad. Así, y como no podemos medirlo, porque, a ver, ayer teníamos escasamente 100 test en mi ciudad, 100 test para realizar, y estaban demandando 250 usuarios. 150 están esperando a ser realizados hoy día y no sabemos los de hoy día y mañana. Entonces, no podemos jugar, con porcentajes todavía nosotros, porque estamos prácticamente en pañales frente a, ¿no? Terrible, terrible. Ya, porque también dijiste que están
con esa bandera blanca, que la gente están que no trabajan como lo entendía yo y necesitan que alguien provee comida para que no mueran de hambre. Pero si usted también está bastante lejos de inmunidad en grupo, entonces eso no es sostenible a largo plazo. ¿Qué va a pasar? Sí, o sea, diferentes poblaciones, diferente compromiso, o sea, diferente modo de tomar las cosas frente al coronavirus. Poblaciones completamente diferentes. Tenemos nosotros la gente de la altura, ¿ya? O sea, tiene un concepto de que la enfermedad no existe. O sea, principalmente en la ciudad del Alto, que es una ciudad que tiene más o menos alrededor de 1.500.000 habitantes, pero que un gran porcentaje de su población no cree que la pandemia existe. Entonces chocamos con esa gente. En mi ciudad, ¿ya? Es al revés, o sea, la gente ha tomado conciencia y hace cuarentena. O sea, no sale de sus casas, sino salvo los días, excepto esta semana, ¿no? O sea, los días permitidos. Entonces, la circulación por las calles se ve limitada. Pero si ustedes, o sea, hacen una visita en este instante a la ciudad del Alto, con seguridad van a encontrar lugares donde están haciendo fiesta, porque precisamente este fin de semana se lleva a cabo una fiesta que se llama la fiesta o sea, la fiesta de la ciudad del Gran Poder, que habitualmente conglomera 500.000 de personas en una festividad donde hay bandas, fraternidades con 500 miembros danzando por las calles, ¿ya? Y en un número, impresionante, la ciudad se compromete. Entonces, imagínense ustedes, esa gente en este instante que está vetada de hacer esa fiesta, la está realizando parcialmente en sus zonas. Nuestras costumbres arraigadas y la gente que no cree en la pandemia es otra verdad con la que tenemos que enfrentarnos. O sea, es otro tipo de realidad. Entonces, en realidad, para estudiar cómo se transmite ese virus, hay que irse a Bolivia y hacer comparación entre ciudades. Entre ciudades, sí. La característica de las ciudades, o sea, el desarrollo de las ciudades en algunos casos es caótica, en otros, o sea, ha mantenido la estructura colonial y en otras es organizada, o sea, dependiendo de la altura, del modo de desarrollo urbano que se ha provocado. La Paz, por ejemplo, tiene poca área de expansión, ¿ya? Que es un lugar céntrico en una hollada, como una especie de valle, pero que ya no tiene lugar donde expandirse. Entonces, el Alto, que es una ciudad contigua, tiene todo el altiplano para expandirse. Entonces, son características completamente diferentes a las de Potosí. Las de Potosí es una ciudad que está a 4.000 metros de altura, mantiene la estructura colonial, o sea, si se expande a la periferia y se expande, o sea, de una manera poco urbanística planificada. O sea, es completamente diferente. Habría que ver y estudiar, o sea, otro tipo de componentes, ¿no? ¿Estáis usando mascarillas en la calle? Sí. ¿Y en Santiago también? Sí, acá es normado. O sea, cuando si uno no usa mascarilla, te pasan una multa. Aquí nadie lo usa. No. Si tú lo usas, te mira raro. Sí. ¿Y allá han tenido problemas de colapso del sistema de salud? Manuel. Eso es una pregunta difícil. Vamos a ver. El problema aquí fundamentalmente, más que de colapso, Suecia tiene una de las tasas de camas de UCI por habitante más bajas de Europa. O sea, por detrás de Suecia, esto es solamente Chipre. Al principio, cuando empezó toda la pandemia, recuerdo que Marcus hacía un vídeo en el que pintaba una gráfica, en la que no se esperaba una gran explosión, pero sí dibujaba una meseta precisamente por encima de la capacidad de uso del sistema sanitario y que a largo plazo es casi peor que tener un pico de pronto, ¿no? Entonces, ese era nuestro gran miedo al principio. Lo cierto es que las camas de UCI nunca se han colapsado. Claro, también hay que pensar que también se ha sido muy restrictivo a la hora de admitir pacientes en las UCI y concretamente salieron a la luz una serie de documentos a mitad de marzo de las UCI de Estocolmo en las que realmente los criterios eran bastante discutibles, ¿no? O sea, se dejaba fuera una serie de pacientes que
rayaban casi lo ético o lo legal. Pero independientemente de eso, la UCI está relativamente desahogada, pero el sistema está colapsado en el sentido de que yo no sé cuándo voy a poder operar al ritmo anterior a la pandemia. Entonces, yo creo que el semicolapso durante muchos meses probablemente haga más daño que el tener un colapso de 2 meses en el sistema, como ya Marcus lo predijo hace ya justo prácticamente al principio de la pandemia. Ese es el principal problema. Y luego, pues, bueno, hablando un poco de las medidas de aquí, nosotros tenemos lockdown de base, o sea, de serio, por así decir. Quiero decir, solamente quería agregar, antes de que tú siga otro tema, también salió en la prensa un gráfico, el porcentaje de gente arriba de 70 que Exacto. eran admitidos al IVA, ¿cómo se llama? En la SUCI. Entonces, en abril iba a explotar. Nadie sabía cuán grave iba a ser. Y la tasa era en 40%, lo de arriba de 70 que lo admitieron, fue ¡boom! Abajo a 20. Pero antes de que se sobrecargó el sistema. Ahí estaba abajo en 20 y después la gente se dieron cuenta, no está el catástrofe como lo esperamos, y se volvió arriba. Entonces, el otro sentido, sacrificaron gente que podrían haber salvado para rescatar la imagen de una salud que funciona. Exactamente. Y aquí la pena es que aquí en general en Escandinavia tenemos un lockdown, yo lo digo de broma, pero como en los coches, tenemos un lockdown de serie. Quiero decir, la densidad de población es baja, los países, bueno, concretamente Suecia es grande, o sea, es como si aquí metieras en la superficie de Suecia, en la región de Andalucía, en España, que somos unos 8,5 millones de habitantes. Bueno, aquí es un poco más, pero quiero decir que la densidad de población es muy baja. La gente no es tan contactante como puede ser en el sur de Europa. Y además, un porcentaje muy importante vive en casas unifamiliares. O sea, eso ya venía de regalo. O sea, no hacía falta hacer nada en ese sentido. Y pensamos que con unas medidas, sin llegar a un lockdown, sin medidas drásticas, se pueden haber evitado muchas muertes, y esa es la guerra que tenemos, ¿no? Concretamente, en este momento de la pandemia, pensamos que hacer test masivos para identificar los clústeres de infectados y seguir a los familiares y tal, y el uso de mascarillas podría de alguna manera parar esto. Y ahí estamos intentando a ver si nos escuchan, Marcos. No. ¿Cómo? Que estamos intentando a ver si nos escuchan con lo de las mascarillas y los test masivos, ¿no? Bueno, acá en Chile hemos pasado por distintas épocas, porque la primera, lo bueno es que como nosotros, América fue el último continente en recibir la pandemia, rápidamente nos pudimos ver lo que pasó en China, después en Italia, después en toda Europa. Entonces lo que hizo el gobierno al principio fue comprar muchos ventiladores. Nosotros antes de partir la pandemia no teníamos ni siquiera, no cumplíamos con el mínimo de estándar europeo, por decirlo, de camas de UCI ni de ventiladores. Y se pusieron a comprar ventiladores como locos. Y que es bueno, porque en el fondo los ventiladores que tenemos hoy día, que no los teníamos hace 1 mes y medio, porque han estado llegando paulatinamente, si no hubiesen hecho esa compra masiva, hoy día estaríamos con muchos más muertos, porque la cantidad de ventiladores que hemos usado en el último mes ha sido impresionante. Entonces esa fue la primera fase, pero al parecer no prepararon la parte social, porque acá en Chile, en Santiago sobre todo, tenemos harta población que vive hacinada, porque ha habido población migrante y además también hay gente de familias en las zonas más pobres que comparten casas. Entonces hay muchas zonas que viven hacinadas las personas acá en la región metropolitana. Y yo creo que eso también ayudó a que aumentara tanto los casos después de que salieran del Santiago Oriente. Entonces primero fue esa como fase de preparación, después tuvimos la fase en que llegó el virus, que tuvo esta pequeña ola que se logró controlar, pero que ahí partieron al tiro los discursos de que ya vamos a abrir el comercio, esta es lo nuevo normal, pero después llegó el virus llegó a las zonas más pobres, hubo el pic que estamos lidiando ahora, y ahora el plan es controlar a la gente, que no salga porque siguen la misma cantidad de casos al día, no ha bajado de un promedio de 4.500 casos al día nuevo, entonces
la misión de ahora es tratar de que la gente no salga de la casa y lograr controlar el contagio, porque nuestro sistema de salud ya lo que ha tenido que hacer el gobierno es sacar pacientes en avión a las otras regiones de Chile, porque el sistema de Santiago ya está colapsado. En los hospitales públicos, los pabellones quirúrgicos, la mayoría se usa como cama de UCI, hay algunos que se dejan para cirugía de urgencia en el fondo. Se han habilitado hospitales de campaña alrededor de los hospitales públicos para seguir metiendo más pacientes. Yo trabajo en un hospital privado, yo nunca había visto el hospital privado, llevo como 8 años desde que empecé a estudiar, al nivel de colapso que está ahora, la cantidad de pacientes que llega es sorprendente. Así que yo, de hecho, me genera ansiedad esperar a fin de mes, que se supone que vamos a tener el mayor requerimiento de cama UCI, y ya estamos al tope. Ya estamos sacando pacientes en avión para afuera. Pero ¿en qué se basa eso? Ya al fin de mes van a llegar la mayor cantidad de casos y después, ¿por qué se va a mejorar? O sea, no es que se va a mejorar, va a llegar el pic de la ocupación hospitalaria y esperamos que empiecen a bajar porque esperamos que la cuarentena sirva también, pues sí, ese es el tema también. Pues Ya, lo que a mí me tema, como aquí no hicimos lockdown y he calculado harto, estoy parte de un grupo de científicos, de algunos 20, con muchos diferentes talentos, especialidades, etcétera, y todos estamos de acuerdo. Es la tasa de la mortalidad de alrededor de 1%, que significa que en Suecia tenemos 4.000 muertos y eso hemos llegado a 4% de anticuerpos de la población. Entonces, mirando el número de muertes en Latinoamérica, yo pienso que el momento que abran la sociedad, boom, van a estar de vuelta, como que no han llegado ni el primer paso en eso. Claro, pero es que nuestra sociedad tampoco está tenemos cuarentena, pero no está siendo efectiva, porque como te digo, la gente igual tiene que salir para buscar cosas para comer, hay mucho trámite legal que tienen que hacer presencial, hay mucha gente que se supone que no puede faltar a su trabajo y son trabajos que no sean esenciales y sigue trabajando la gente, mucha gente consiguiéndose permisos para poder salir de la casa de forma ilegal, por decirlo. Hay mucha gente que ha pedido permiso para ir al médico, pero no va al médico, no agenda ninguna hora. Se ha limitado la cantidad de permisos que habían. En algún momento una persona podía pedir, creo que 14 permisos a la semana para poder salir, sin considerar que podían salir además a pasear a su mascota 2 veces al día. Entonces ha sido una cuarentena que no ha sido como las cuarentenas que uno ve toda la ciudad encerrada. Eso solamente en un sector de Santiago en que sí se ha logrado contener los casos, pero en el resto del sector de Santiago... ¿Pero por cuánto tiempo se puede prolongar eso hasta que no funciona más? Claro, es que es difícil eso, porque en este momento la cuarentena se está prolongando básicamente porque no tenemos cómo ofrecerle más atención a los pacientes. Entonces, no sé, nos pueden infectar más, porque si llegan más pacientes graves, ya estamos muy difíciles en ofrecer atención médica. Entonces, ¿hasta cuándo es difícil? Hasta que se empieza a desahogar el sistema de salud, yo creo. Tal vez ese sería como un parámetro, como cuando ya veamos que la carga de pacientes graves que hay hospitalizados disminuya, porque eso es lo que... Va a estar muy interesante seguir el caso. Voy a llamarte en un mes y preguntar cómo está. Porque aquí nuestros cálculos es que se va a durar un año a lo menos. Sí, para que inmunidad en grupo como... Hasta que aparezca una vacuna, pero eso es... Ya, entonces aquí estamos más llegando a eso de una vacuna. Sin eso va a estar mal. O lo otro es, bueno, lograr que haya transmisibilidad cero, y que eso es un poco imposible, pero lograr que se transmitan cero y lograr que haya muy pocos casos, entonces tú lo puedes trazar y esa persona rápidamente aislar. Creo que esa es como el ideal que debería pasar después de cuando ya empiezan a bajar los casos. Claro, pero... Una habilidad tal de poder aislar 100% a la persona que se haya contagiado. Pero aquí solo lo tenemos relativamente fácil, pero no quieren hacerlo. O sea, aquí es relativamente fácil. Estamos en una meseta ahí, hay varios clústeres en diferentes regiones, pero es relativamente fácil, como tú dices, por lo menos bajar la contagiosidad con mascarilla, trazando.
intentando aislar a la gente, pero no se está haciendo. Entonces, y a pesar de que hay medios para hacerlo, porque se está confiando en una, como decía Marcos, en una tasa de contagiosidad baja, bajo control, entre comillas, cuando no se puede controlar realmente. Y se está confiando de alguna manera en la inmunidad de grupo, pero la inmunidad de grupo en Suecia yo creo que va a tardar 5 o 6 años, no sé exactamente si... Sí, no, si la inmunidad de grupo es un proceso que son 2 años al menos para la población en general, encuentro yo. Sí, exacto. A nosotros lo que nos han dicho es que a nivel de hospitales se espera que se mantenga más o menos la meseta de que tenemos ahora mismo en el país, que vaya bajando muy lentamente hasta el 2022. Eso es lo que nos comunicaron hace una semana. Así que se espera, pues eso, la meseta, una pandemia relativamente controlada, pero que se podía haber erradicado, porque si tú ves, ayer, por ejemplo, me parece que en toda Escandinavia, excepto en Suecia, hubo 4 fallecimientos, juntando Noruega, Finlandia y Dinamarca, y aquí tuvimos 77. Quiero decir, la diferencia, aunque parezca poco comparado con otros países como Italia, España, Reino Unido, que bueno, tenemos ahora más muertos que China, pero al fin y al cabo son 4.600 y pico. Claro, si tú lo comparas con los países del entorno, que es donde lo tienes que comparar, porque tú no puedes comparar Suecia con Italia o con España, quiere decir, epidemiológicamente es radicalmente diferente, pero si lo comparas con los países del entorno, la diferencia es brutal. Es tremendo. Y tampoco se han hecho unos lockdowns especialmente estrictos en Noruega o en Dinamarca. Se han hecho unos lockdown suaves, se ha controlado, se ha testeado mucho, y ahora yo casi diría que está bastante bien controlada. Sí. Ya, entonces, si hay algo que el mundo pueda aprender del experimento sueco comparando con Escandinavia, es que el lockdown salva un montón de vidas. Porque en esos 3 meses que hemos estado en eso, no sé la cifra ahora, pero 7 veces más muertos en Suecia, o a lo menos 5 la última vez que yo miré, que estaba lejos atrás. Y ahora, como dijo Manuel, mueren en varios días ceros en los otros países. En el entorno aquí, 50, 60, varias, ¿eh? Pero otra cosa muy buena es lo que dije antes, que no explotó. Entonces, es una sociedad que gente va sin mascarilla, ok, no es densamente poblado, la gente no abraza mucho, etcétera. Pero se juntan, se van a bares, van a restaurantes, está abierto todo. Y no obstante, no tenemos ese, no es como fuego en pasto seco, sino como avanza lentamente. Entonces, si uno puede aplatarlo bien y la gente no se vuelve a hacer tontería, fiesta, etcétera, de mi punto de vista es buena noticia por que si se logra que gente se comporta, que hace el social distancing funciona, digamos así, funciona bien, porque si no estaríamos 1000 veces peor aquí. Sí, yo creo que es un poco lo que ha hecho Noruega, ¿no? Lo que tú estabas comentando ahora mismo, es decir, han controlado bastante bien y prácticamente tienen muchos días, yo lo sigo bastante, tienen 0. Es raro que aparezca algún muerto aquí. Y es verdad que tienen menos población, pero si sumas Dinamarca, Noruega, Islandia y Finlandia, creo que son 13 millones y medio. O sea, es más población que Suecia. Sin embargo, en global tienen 0, 2, 3, 4 muertos al día. Nosotros con algo menos de 10 millones seguimos. Ayer fueron 77, 60, 50. O sea, no baja. Para nosotros fue interesante ver a Nueva Zelanda, porque Nueva Zelanda partió más o menos a la misma fecha de nosotros con la epidemia, y ellos rápidamente hicieron lockdown, pero absoluto, y un lockdown que se podía cumplir, y ahora están abriendo todo nuevamente. Nosotros, en cambio, que partimos más o menos a la misma fecha que ellos, la comunidad científica pidió un lockdown profundo, pero desde un principio, que no se hizo. Tampoco creo que si se hubiese hecho ese lockdown, dado las condiciones de Chile, tal vez no estaríamos con Nueva Zelanda, pero creo que los números serían mucho más bajos de lo que estamos ahora. Al hilo de lo que tú decías antes, Marcus, de la temperatura, lo que sí estamos viendo, yo estuve hablando estas 2 semanas con gente que trabaja en hospitales grandes de Madrid, de Málaga, del norte de España, que
Cataluña, y lo que sí me dicen todos, y hay muchos compañeros también italianos que lo comentan, es que los casos que se están viendo ahora, en esta última semana, después del lockdown, que ha sido en España, ha sido un lockdown tremendo de 2 meses, tremendamente estricto como el de Italia. Lo que sí es cierto es que los casos que están viendo parece una enfermedad completamente diferente. Incluso creo que hay un virólogo italiano que ha dicho que in vitro tiene menos capacidad de contagio. Y las cargas virales que se están viendo en los pacientes que van a urgencias en Madrid, que son los que lo están midiendo, ha bajado muchísimo. O sea, parece que después del lockdown ha bajado la capacidad de hacer daño de alguna manera. No se sabe si es por la radiación ultravioleta, que ahora es muy, muy fuerte en España, si es por un lockdown tan profundo, pero en definitiva, cuando hablas con los compañeros sí que me dicen que la enfermedad parece otra. ¿Sí? No parece el mismo virus que estaba metiendo a la gente en la UCI. Es muy interesante esa teoría con los rayos, ¿cómo se llama en español? ¿No? Porque exactamente lo que tú dijiste al inicio, Jesús, que Sí. como el factor decisivo de la diferencia entre regiones. Bueno, o sea, yo me pongo a pensar, o sea, en Nueva Zelanda, o sea, me he enterado un poco, o sea, del éxito de su programa, ¿ya? Pero Nueva Zelanda es un lugar aislado, es una isla prácticamente, ¿no? Entonces, al cerrar sus fronteras, o sea, la cuarentena es realmente efectiva. Entonces, sus índices se comportan de manera diferente y exitosa respecto a las otras poblaciones, ¿no? Que tienen otro tipo de condiciones. La pregunta es, o sea, cuando reabran sus fronteras, o sea, vuelven a entrar, ¿no es cierto?, en el mismo círculo en el que estamos todos. Y ellos, o sea, tendrán menor capacidad de defensa porque la inmunidad adquirida de esa población no va a poder ser comparada con la inmunidad adquirida en las poblaciones que han sido expuestas. Las poblaciones que han sido expuestas, o sea, tienen una mejor respuesta a la larga, ¿no es cierto? Entonces, lo de Nueva Zelanda en este instante puede parecer un éxito, pero tendrían que permanecer completamente, ¿no es cierto?, cerrados 2 años y esperar la vacuna, etcétera, o qué otra terapéutica se le pueda observar para que su población, cuando se reinserte nuevamente a la actividad normal con la apertura de sus fronteras, o sea, va a tener que exponerse nuevamente a gente que va a estar portando el coronavirus. Entonces, los éxitos pueden ser temporales, pero ya para distancia, o sea, yo me pongo a pensar, tenemos una ventaja importante, o sea, respecto de épocas anteriores, que es el conocimiento. Y en terapéutica, o sea, en nuestro país, o sea, la terapéutica, estamos como en todo el mundo. Cosas que sirven, cosas que no sirven, ¿ya? Entonces, yo pienso particularmente, o sea, que ir adquiriendo, o sea, la inmunidad paulatinamente, o sea, es un camino normal que ha dado la historia, o sea, de la humanidad en todo este trayecto. Y ahora, con el conocimiento y con o sea, con los medios sociales que estamos viviendo, lo que es una pandemia, o sea, amplificada con los medios sociales, ha causado mucho pánico, demasiado pánico. Entonces, la gente, o sea, se ha visto influenciada prácticamente, o sea, por los medios sociales y ha difundido de una manera negativa, ¿no es cierto? Todo esto que podría haber sido, o sea, agarrado de una manera completamente fría para poder realmente tener una acción efectiva. O sea, bueno, no se sabe definitivamente en mi criterio. Nosotros estamos esperando la semana 26 aquí en Oruro. En la semana 26 esperamos, o sea, según los cálculos matemáticos de la universidad de mi ciudad, la semana 26 y estamos en la semana 23, dentro de 3 semanas. Justamente como dice José, a fin de mes vamos a alcanzar nuestro pico, donde vamos a tener, a diferencia de Santiago, que tienen 4.500, nosotros vamos a tener 105 casos por día, que para mi población es altamente, o sea, es muy, o sea, muy peligrosa porque nuestro sistema hospitalario colapsará, definitivamente, colapsará, ¿no? Entonces, estamos preparando y estamos viendo algo que es muy importante, o sea, la adquisición de ventiladores en mi ciudad, o sea, no ha servido absolutamente de nada porque el porcentaje de personas que están entrando a la ventilación mecánica es baja, definitivamente. Entonces, estamos sobrepoblados de ventiladores que están sin uso, ¿no? Entonces,
cada población es diferente en su comportamiento. ¿Por qué están sin uso los ventiladores? El porcentaje de ocupación de pacientes que requieren ventilación mecánica es muy bajo en mi ciudad. O sea, Okay. bajo. O sea, pueden entrar a terapia intensiva. Están en terapia intensiva Con oxígeno. del 100% con oxígeno, pero no con ventilación mecánica. Oxígeno de alto flujo, con mascarillas, reservorio, o sea, todo lo que dice, ¿no? Pero ya entrar a la intubación y entrar al ventilador mecánico es muy bajo, muy bajo. Nosotros, o sea, estamos utilizando muy bajo. Entonces tenemos ventiladores que están sin uso, ¿ya? A diferencia de Santiago, donde necesitan cada vez más, o en otros países, ¿no? Igual acá, esa es otra cosa que de ser como la última parte del mundo que recibe la pandemia, que hemos aprendido también que no todos los pacientes van a necesitar ventilador, porque de repente la enfermedad que genera este virus se puede afrontar, porque muchas de las indicaciones de ventilación mecánica en Europa y en China fueron por números de saturación de oxígeno. Pero hemos aprendido que tiene que ver más también con cómo está la persona. Si la persona está con números bajos, que uno se asusta, pero que la persona se ve bien, uno puede aguantar, y eso se le da otras opciones terapéuticas que no es intubarlo. Entonces, antes, y ha ido cambiando, ha ido siendo también bien dinámico, pero se ha logrado, por lo menos acá, en disminuir la cantidad de intubaciones, gracias a que hemos aprendido que no tenemos que guiarnos siempre por los números del laboratorio en el fondo, sino que también un poco por la clínica de la persona. Evidente, eso es cierto, eso es cierto. Lo que pasa es que nosotros hemos recibido el conocimiento adquirido, o sea, primero en China, después en Italia, después en España. Hemos ido copiando sus sistemas de tratamiento, hemos comprendido mejor la fisiopatología de la enfermedad, ¿ya? Y nosotros actuamos preponderantemente antes de, ¿no es cierto? Entonces, estamos gozando del conocimiento adquirido ya con anticipación. Y ese es otro factor también que nos ha permitido a nosotros no requerir ventilación mecánica como lo han hecho al inicio. ¿Y cuándo empezó por allá realmente a subirlo? ¿Cuándo tuvieron los primeros muertos? En Suecia era alrededor de mitad marzo, Sí. que teníamos 10 casos o algo. Aquí en Oruro, o sea, el primer caso llega a Bolivia el 13 de marzo, el primero, proveniente de Italia, o sea, una nativa que estaba en Italia y decidió volver a Bolivia. Entonces, ahí comenzó nuestro problema local. Porque, Pero el primer claro, muerto parecía éxito porque llegó... tenía... en el mes de abril, por el 28 de abril, un mes después, ¿no? Un mes y medio. Algo así. Están muy Mucho. atrás, mucho Claro. más detrás de nosotros. Entonces, Y nosotros el primer muerto fue a fines de marzo y se mantuvo con una tasa muy bajita de mortalidad de 1, 2, 3 casos al día por mucho tiempo. Y como hace ya 2 semanas empezó a aumentar también el número de muertos. Así es. Entonces, Nosotros lo que se está viendo en España es que estaba todo el mundo muy asustado a la hora de abrir el lockdown, de decir, bueno, ahora va a ser una segunda ola, va a haber un problema enorme otra vez. Y la gente, después de estar 2 meses prácticamente encerrada, bueno, creo que se ha hecho bastante bien, aunque yo no he estado allí evidentemente, pero sí mi familia, y creo que se ha hecho bastante bien, incluso las fases han sido muy progresivas y bueno, todo el mundo tenía de todas formas miedo de decir, bueno, ahora va a haber otra vez, y lo que estamos viendo es que no. El desconfinamiento empezó hace ya más de 1 mes y medio y sigue todo bastante, creo que ayer hubo un muerto la última 24 horas en todo el país, hubo 48 millones de habitantes y se puede considerar ahora mismo que está bastante controlado. No sabemos qué va a pasar, pero el miedo que teníamos al segundo brote, por así decirlo, después del lockdown, por ahora no ha ocurrido. No sé si tendrá que ver con la radiación ultravioleta, la estación, pero en definitiva, por ahora no ha ocurrido. Eso es lo cierto. Una pregunta, o sea, también para acá. Sí, definitivamente, pero ya yo he perdido el contexto definitivamente de lo que ha sucedido en China, o sea, no, yo ya no he visto más noticias, o sea, no he seguido en realidad. ¿Hay algún otro tipo de comportamiento en China, en Wuhan?
O sea, ¿hay algunos reportes, algo que sugiera un nuevo rebrote, etcétera? Ha habido clúster, creo que hubo un clúster, un grupo de infectados en Wuhan, creo que otro en otras ciudades, creo que estaba en la frontera con Rusia o algo así, pero lo han controlado muy bien y no se sabe nada más. De hecho, creo que ayer o antes de ayer Wuhan se declaró sin casos. Es que Sí, me acuerdo de haber visto una noticia. sí. Eso es otra cosa que hemos visto en Suecia, que la enfermedad como no es como un gas que se diluye así en otras, sino ciertos sectores tienen muchos casos y en otras regiones nada, cero. Y sepa Dios Eh, por qué. Yo estoy en Esto, el sur, aquí estamos bien, casi nada. eso es lo que comentaba Bjorn Olsen, el experto en virus de Uppsala, decía que la forma de contagio era como en clúster, como en racimos, ¿no? O sea, llegaba a una zona, a un barrio, infectaba a todo el mundo y luego saltaba, con lo cual es una cierta ventaja si tiene la posibilidad de identificarlo y de trazarlo, pero por otro lado la inmunidad de grupo lo dificulta enormemente, porque no es como una ola que va pasando por encima de la población infectando, sino que va saltando de aquí a allí. Como dice Marco, la zona donde vive Marco, que es el sur de Suecia, está prácticamente a cero, o sea, hay poquísimos casos. Bueno, acá en Chile el 80% en Santiago y en el resto de las regiones, eh, salvo algunas, casi todas menos de entre 1%, 2% de los casos. Y acá también, bueno, también se ha hecho hartas cierres como de carreteras. En el fondo, si uno quiere salir de la región metropolitana, tiene que tener una lista de papeles para poder salir. Y eso es una forma que se ha logrado contener. No sé, ya en Suecia, pero acá los vuelos comerciales han bajado casi el 95%, entonces es muy poco probable que una persona de Santiago vaya a otra región. Y eso ha logrado también contener. ¿Han, han escuchado hablar de ustedes de encapsulamiento? O sea, algunas medidas, algunas áreas aquí en mi país han sufrido encapsulamiento, es decir, ha intervenido el ejército en Montero, que es una ciudad cercana a Santa Cruz. Santa Cruz tiene casi 3 millones de personas y Montero alrededor de unas 200 a 300 mil personas, ¿ya? Y la cercanía de la ciudad de una a otra es de 40 kilómetros de distancia, pero que el área urbana es continua prácticamente, ¿no? Y al haber saltado o sea, el porcentaje de infección, cada vez la detección de casos era importante en Montero. O sea, Montero tenía más casos que la misma ciudad de Santa Cruz. Recurrieron a hacer un encapsulamiento. Entonces ahí, o sea, lo que hizo es, el ejército cercó la ciudad, ¿ya? No dejaba entrar ni salir absolutamente nada. Entonces les dieron unos 2 días para hacer aprovisionamiento y después vigilaban como si fuera un país en toque de queda y no dejaban circular absolutamente nada. Eso ha enfriado un poco las cosas, ¿no? Porque al contar el día 14 de los infectados que no han sido afectados, entonces ya la propagación ha ido disminuyendo paulatinamente, ¿no? Pero ¿hasta cuándo pueden estar encapsulados? Es la pregunta, ¿no? Entonces, en algún momento tienen que liberar, o sea, los sitios de entrada y salida. Entonces, hay algunas medidas extremas, o sea, que se dan en ciertos lugares del país. Eh, no sé si es que eso estará sucediendo en Chile, ¿no? No tengo idea. Algo así similar han hecho como de prohibir la entrada. Hay algunas comunas que no tienen ningún caso, pero generalmente se restringe de salir de las regiones con más casos. En la región metropolitana, salir de la región metropolitana es casi imposible. Marcos, una duda porque la otra vez tuve una paciente que era matemática y ella me decía que el problema de Chile es que dentro de sus modelos de proyección y de cómo hacer las curvas, ellos no consideraron la variable hacinamiento y que por eso no correspondía a las mismas curvas que habían hecho en Europa. No sé si... No, pero bueno, la curva que han hecho en Europa, no sé qué hacinamiento, pero indagué mucho energía en entender esos modelos y fallaron todo, brutalmente diría yo. Al inicio, como esos modelos están hechos, han funcionado bien por 100 años para prever La gripe. pandemia como gripe y tal Exacto. cosa. Pero ese weá, para hablar un poco chileno, se transmite de otra forma. Entonces el modelo Sí. matemático es muy sencillo, No, es muy fácil. Tú
tú partes la población en 3 grupos, o 7 o 10, no importa. En alguna cantidad de los que son infectados, los que se han pasado por la infección, los que murieron y bla, bla, bla. Y algunas relaciones entre ellos con constantes que tú no tienes idea qué son, entonces tienes que adivinarlo o ajustar el modelo a algunos números que tiene, porque los números que son siempre inseguros porque no nos estamos testeando suficientemente, etc. Pero al final se supone, si uno lee como se me fue la palabra, assumptions en inglés. Uno asume. Sí, Lo que uno asume es que cada individuo se comporta exactamente como todos los otros individuos, y que cada individuo es igual de contagioso como el otro. Y esa enfermedad, hay algunos que son 1.000.000 veces más contagiosos que otros. Entonces, ese modelo, chao, olvídalo, no va a prediccionar Claro, bien. o sea, de hecho está estudiado una persona que está con tos, la distancia en que lanza la gota es mucho distinta a la persona que no está con tos. Entonces yo, por ejemplo, en mi enfermedad nunca desarrollé tos. Entonces yo no sé para que alguien se haya contagiado conmigo tenía que ser contacto directo. Pero me imagino una persona que está tosiendo puede contagiar a muchas más personas. Así, esparce todo. Ya, o tal vez incluso sin eso, porque hablé con un virólogo muy top, digamos, aquí en Suecia, que había analizado muchos casos y él dijo que hay algunos que se llaman super spreaders, ¿ya? Que tienen 1.000.000 más De copias de virus. viral aquí en la garganta, y tú no puedes ver quién es. Es imposible de ver. Algunos son sin síntomas. Entonces, los lugares donde se han visto así como transmisión muchísimo han sido, por ejemplo, donde van a practicar cantar. Entonces, llega uno de esos super spreaders y se pone a cantar, la, la, la. No es tan cara a cara, solamente en el mismo cuarto. Ya. Y ahí salen todos contagiados, la mitad, no sé yo. También fiestas, partidos de fútbol, todo que tiene en común que uno está junto y grita. Otro problema que tenemos aquí en Suecia es que todavía oficialmente no se reconoce que los pacientes asintomáticos sean una fuente importante de contagio. O sea, si tú lees la página web de aquí se llama la FHM, es como la CDC americana o el Departamento de Salud Pública. Realmente no existe un problema importante el concepto de paciente asintomático o presintomático que puede infectar. Por lo cual, todas las medidas de protección que nosotros tenemos en los hospitales, en los centros mayores, no contempla que un paciente sin síntomas pueda contagiar. Entonces ocurre que, por ejemplo, si tú estás trabajando en un centro de ancianos, por la mañana has ido a recoger a tu hijo, a tu hija de la guardería, del colegio, y luego has ido al gimnasio, y por la noche vas a trabajar y no tienes síntomas, no tienes ningún tipo de protección. Con lo cual, en los centros de salud se ha infectado. Para mí es muy claro, yo creo que eso es fundamental. O sea, el concepto del paciente sin síntomas que contagia, creo que hay que tenerlo muy en cuenta con este virus. Pero no está reconocido en Suecia. Y nosotros dentro del hospital, igual, dentro del hospital no vamos con mascarilla, no utilizamos ningún tipo de protección. Si el paciente que viene te dice que no tose y que no tiene fiebre, no podemos protegernos. O sea, no está contemplado las medidas de higiene del trabajo. Y estamos intentando luchar, pero consideran que no hay evidencia científica suficiente. Y creo que es una de las causas de que ha habido una tasa de infección tan alta en centros de ancianos, porque la gente ha estado circulando libremente, pues no ha habido lockdown, los niños han seguido en la guardería, la gente ha seguido haciendo ejercicio, relacionándose, yendo al gimnasio y luego ha ido a trabajar al centro sin protección. Acá perdón. No, o sea, bueno, solamente un pequeño comentario al respecto. O sea, acá en Oruro, o sea, y en el resto del mundo me imagino, o sea, que poco a poco, o sea, los lugares más seguros de no contagiarse van a ser los hospitales, porque en los hospitales se van a utilizar, o sea, los equipos de protección personal, ¿ya? Pero cuando ya salimos a la calle, a la actividad
cotidiana, o sea, no sabemos realmente si estamos frente a pacientes asintomáticos, ya transmisores de la enfermedad. Entonces, Exacto. estamos impartiendo ese tipo de información, ya definitivamente, o sea, si nosotros no asumimos eso, pues estamos perdidos, ¿no? Ese es el problema que tenemos aquí. Acá tenemos como dos tipos Claro. de cuarentena o lockdown, que en el fondo está la poblacional, que están todos en la región metropolitana, y cuando uno está enfermo o es contacto estrecho de un enfermo, te obligan a quedarte en cuarentena 100%, y eso no te dan permiso para poder salir a comprar nada, no se puede salir de la casa. Yo no puedo salir de mi casa para nada, solamente para emergencias médicas. Porque si me pillan afuera, yo siendo o un contacto estrecho o una persona con contagio, me llega una multa mucho más grande. Y para eso igual acá hay un sistema de que a los pacientes o sea, al que estuvo contacto estrecho, que el ministerio ha dado una definición de qué significa ser contacto estrecho, a ellos igual se les manda estas cuarentenas obligatorias que no pueden salir nunca a la casa, hagan o no hagan síntomas. Esa es la clave. Y, claro, y también si es que esa persona se toma una PCR, que es el examen para detectar en el fondo, y sale negativa, se planteó que podrían acortar esta cuarentena, pero ha sido bien criticado desde la comunidad científica porque una PCR negativa no te asegura que en 2 días más va a ser la enfermedad, así que Exacto. ha sido bien criticada esa medida, pero por lo menos acá a los contactos estrechos que pudiesen llegar a ser asintomáticos, igual tienen que estar al menos 11 días aislados en la casa. Entonces, tú trabajas en urgencia, pero ahora estás en casa. Sí. ¿Y cuántos días tú tienes que estar en casa sintiéndote bien? O sea, para volver, o sea, lo mínimo que todos los que tengan una PCR positiva de coronavirus tienen que estar 14 días en la casa. Sin ninguna autorización para salir. Ya, aquí, Manuel puede corregirme, pero lo que yo leí en la prensa, después de que tú te sientes bien, 2 días y tú puedes volver a trabajar como doctor como médico da lo de mismo, urgencia. da lo mismo los días que lleva desde la enfermedad. La enfermedad, tienes que estar, desde que empezaste con la enfermedad, 1 semana y 2 días sin síntomas. Pero claro, el tema de los síntomas, yo tengo compañeros que con un poco de tos han vuelto a trabajar, porque no se ha considerado un síntoma importante. Entonces, claro, bueno, es discutible. Acá se trató, la semana pasada, lo que se le exigía a todos eran 14 días. Se empezó a cortar a 10 días si es que no tenía ningún tipo de síntoma. En mi hospital todavía seguimos con los 14 días, pero tengo que de los 14 días, los últimos 3, estar asintomático. Si no me prolongan el tiempo de reposo 2 o 3 días más pero yo ya estoy asintomático hace muchos días. Yo tal vez podría volver, tal vez ya no contagio, pero es mejor respetar esta temporalidad. Y una pregunta que yo tengo para vosotros dos, para José y para Jesús. Cuando vosotros... Tú ahora no porque estás recuperándote, pero en la actividad clínica normal, cuando vais a pacientes en consulta, aún sin síntomas, ¿tenéis algún tipo de protección? Ya como hace 2 meses asumimos que todos pueden ser, así que o sea, al hospital no se puede entrar sin mascarilla, pacientes o médicos, no se puede. O sea, no se puede andar sin mascarilla. En el único lugar que uno puede estar sin mascarilla en este momento es en la casa o en el auto privado con ninguna otra persona. El resto, todos deberían estar con mascarilla y la gente, la verdad, lo ha respetado bien. Se asumió como hace ya 2 meses que todos los pacientes pueden ser probablemente coronavirus, así que a la mayoría de los pacientes entramos con medidas de protección personal y después de uno hacerle un par de preguntas, claro, uno puede identificar ya este es un verdadero caso o no, pero generalmente ya estamos manejando todo como si hubiese sido... O sea, con una medida de caso. Como una medida de cautela extra, digamos, a todos los pacientes lo recibís con protección. Eso sí, con las mascarillas quirúrgicas simples. Por ejemplo, las mascarillas más sofisticadas, la N95, solamente si es que tenemos que intubar a un paciente o si voy a ver a un paciente que está con mucha tos y yo digo, ya, este paciente en verdad está más grave, ahí me pongo la más sofisticada. En España también, sí. Aquí no. Sí, eso es lo que se hace normal, ¿no? Bueno, o sea, algo que quiero preguntarles es algo
que he leído hace un tiempo y me parecía interesante una propuesta de hacer una cuarentena alterna, que se llama, ¿ya? O pares o impares, ¿no? O sea, todas las personas que tienen un dígito par, ¿ya? Hacen cuarentena de una semana y todas las personas de dígito impar hacen la cuarentena la otra semana. Puede ser, o sea, el dígito, o sea, para tener la restricción, absolutamente, o sea, del 50% de la población en actividad cotidiana normal y el otro 50% de la población restringida. No sé si es una idea, lo propuso un matemático israelí, no tengo el nombre. No sé qué les parece esa propuesta de hacer cuarentenas alternas, una semana a los pares y una semana a los impares. Si tienen algún conocimiento, idea, propuesta, si es buena, Nosotros lo mala. estábamos haciendo con los médicos en algún momento, pero solamente para tener un grupo de médicos disponible en caso de enfermedad, pero no sé si como medida poblacional no lo he estudiado al menos yo. No, yo tampoco. Yo no tengo idea. He leído otra, ¿cómo era eso? Para testear más económicamente, tú puedes testear, hacer pooling. Entonces pones sangre de varias gente junto, testeas si está positiva. Hay mucha idea matemática así, pero yo no me he enterado. Pero suena plausible. Sí, Tenemos suena que posible. encontrar una forma de vivir con eso por largo plazo. Entonces, Sí, claro, bueno, se vino y se queda. lo que yo, estamos ahora a 1 hora y 15 minutos y un placer seguir trabajando, pero yo creo que Así, a lo menos la gente que posiblemente pueden escuchar esta conversación ya se aburrieron y se fueron. Así que tal vez, podemos repetirlo en un mes o algo, Perfecto. perfecto. dar un update. Y Genial. Es buena Encantado. idea. Encantado. muy bueno que no empezaron a pelear sobre el mar también. Yo tenía un poco. No. Ok, bueno, Broma. Ya. José, Bueno, mejórate y cuidado mucho. ya. Y gracias a todos para asistir. Gracias. Bueno. Gracias por la invitación. gusto, Marcos. José, Manuel, Marcos, Entender. y nos estamos viendo, ok. Un Gracias, abrazo. encantado. Bien. Cuidaos. Chao.